favor. Vamos a hablar de la justificación y queremos que usted también tenga la oportunidad de escuchar el tema que vamos a ver hoy, que vamos a abarcar. Vamos a tratar de escudriñar o ver algunos versículos. Y estamos hablando acerca de la justificación. Amén. Estamos hablando acerca de la justificación y oramos que sea de ayuda para usted también. Le saluda el pastor Douglas Martínez, del Ministerio Elohim. Buenos días, que usted tenga un día bendecido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos, hermano, ubíquese ahí por favor en Romanos capítulo 3. Hemos estado hablando de la justificación. Creo que definitivamente este tema es un tema demasiado importantísimo para nosotros. Usted no sabe la importancia, el valor, tiene tantas implicaciones, tiene tantas aplicaciones y implicaciones. Hermano, la justificación en la Biblia, la justificación de Dios provee ese clima, esa gracia, esa apropiada en el alma, en el ser del hombre. Tiene un impacto significativo a la hora de que lo entendamos, a la hora que el Espíritu Santo nos da esa revelación, nos da ese entendimiento, a la hora que lo aceptamos, tiene un impacto, tiene un resultado maravilloso en el alma, en el ser de la persona. Amén. Por eso este tema es tan importante. La justificación de Dios es una obra de gracia, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de ver algunos pasajes hoy. Está ahí en Romanos capítulo 3, el versículo 9. El versículo 9 en adelante. ¿Amén? El versículo 9 en adelante. ¿Usted está ahí? ¿Sí? Ahí, por favor. Vamos a leer estos pasajes, hermano. Vamos a tener calma, vamos a relajarnos, ¿está bien? Para aprender juntos. No se preocupe, no. Queremos ser espontáneos, queremos ser genuinos, ¿está bien? Y queremos que sea el Espíritu Santo, que Dios nos ayude, pero también que abra nuestro entendimiento, que podamos extraer, que podamos aprender y que por supuesto podamos absorber ese resultado favorable para nosotros al aprender, al escuchar, ¿está bien? Que se haga un resultado, que provoque algo, que algo suceda en nosotros. En Romanos capítulo 3, el versículo 9, ¿alguien lo puede leer? Así bien fuerte, bien fuerte. Lee el versículo 9 y por favor me puede leer hasta el 18, ¿está bien? Desde el versículo 9 hasta el 18. Vamos a prestar atención, ¿está bien? Bien, a ver, alguien valiente que me ayude. Fuerte, lea. Necesitamos un micrófono inalámbrico, hermano, que se lo lleve el hermano para acá. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Muy bien. Ok. ¿Está bien? Mírenme para acá. El punto número 1 que vamos a ver, que vamos a tocar, es acerca de la posición del hombre sin Cristo, la posición de todos los seres humanos, el lugar en el que todos los seres humanos se encuentran sin Dios, sin Cristo, sin la justificación. ¿Está bien? Usted no tome esos pasajes literal. No, trato de usar la mejor palabra. Lo que quiero decir es que no lo reciba para usted ahorita. ¿Amén? Vamos a ver, lo que vamos a ver es lo que nos muestran estos pasajes. ¿Qué es lo que nos muestra? Aunque es una verdad, lo que estos pasajes nos muestran, ¿verdad? Es una verdad. Estos pasajes nos revelan la condición terrible, la posición
mortal, enfermiza, desesperanzadora, de muerte, de destrucción, en la que todo ser humano, sin Cristo, todo ser humano está. El versículo 9, el apóstol Pablo dice: concluimos que todos son pecadores. El apóstol Pablo está escribiendo a esta carta a los hermanos de Roma, pero habían en Roma creyentes cristianos. Por eso él dice, tanto gentiles como judíos, todos están bajo pecado. Porque antes de este pasaje, los gentiles y los judíos tenían una pregunta que hacerle a Pablo. Y Pablo escribe esta carta y los pone a ellos en el mismo lugar, en la misma condición. Pablo dice, nosotros somos mejores nosotros que los gentiles, de ninguna manera. Ya concluimos, dice, que tanto gentiles como judíos, pongan atención, todos estamos bajo pecado. ¿Amén? El versículo 10, ¿verdad? En unas traducciones dice, todos estamos bajo el poder del pecado, bajo el dominio del pecado. ¿Está bien? El pecado aquí aparece como un amo, aparece como un señor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? El pecado se enseñorea, el pecado es el Señor. Palabra, mírenme para acá, palabra pecado aquí no son acciones, no son hechos. Palabra pecado aquí es singular es naturaleza caída. ¿Bien? Hombre viejo, la carne, son nombres que en las cartas de Pablo se le da a esa naturaleza caída, a esa herencia que Adán transmitió a toda la raza humana. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Toda persona, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea español, bendigo a los españoles, no tenemos nada, los bendecimos, pero por aquellos que algunos se creen mejores que otros, sea quien sea, de cualquier raza estadounidense, están bajo pecado y el dominio del pecado. Sea pobre, sea rico, tenga fama o no tenga, te impresionen con sus talentos y su fama, está bajo el poder y el dominio del pecado. Su amo, su Señor, es el pecado. Es la naturaleza que Adán heredó, transmitió a toda la raza humana. ¿Me voy a entender? Sí. Es una naturaleza que está en el ser humano. Es una naturaleza que está en el hombre. En el versículo 10, el apóstol Pablo, después de revelar que todos están bajo el dominio del pecado, en el versículo 10, a continuación, Pablo emprende a hablar acerca de la posición del hombre por consiguiente. Si el hombre tiene una naturaleza caída, si el hombre tiene una naturaleza adámica en contra de Dios, está bajo el dominio del pecado, por consiguiente, a Pablo comienza a describir la postura del hombre. ¿Qué es el hombre? Y dice, como dice la Escritura, no hay justo, ni aún uno. ¿A quién se refiere? A los que están bajo el dominio del pecado. ¿A quién se refiere? A los que están sin Cristo, por sí solos, a los que están en sí mismos, ensimismados, llenos de ellos mismos, están bajo el dominio del pecado. Por consiguiente, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Por consiguiente, no hay justo, ni aún uno. Mírenme para acá, se refiere ni aún uno. La persona, el ser humano, por sí mismo, escúcheme bien, aunque se vea así medio como una cara de San Agustín, como la cara de la Madre Teresa, en sí mismo, la Biblia dice, tú no eres justo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Escuche, no estoy tratando, hermano, de dar algo negativo y despectivo. Solo estoy revelando posiciones y queremos entender para extraer algo. ¿Está bien? Usted puede ver gente, hermano, que hace buenas cosas en sí mismos, son gente buena y ellos hasta dicen, no, yo soy bueno,
yo no ocupo a Dios, yo no hago nada malo. Pero la Biblia revela que Él en su acto hace cosas buenas, pero dentro de Él tiene una naturaleza caída. El problema es naturaleza. ¿Sí? El problema es naturaleza. Por consiguiente, el ser humano que haga cosas buenas no tendrá la motivación divina exacta para todo lo que hace. Siempre estará pensando en intereses y otras cosas. ¿Me voy a entender, hermano? Aún lo bueno que el hombre hace siempre se desprende de intenciones incorrectas. Siempre se desprenderá el hombre en sí mismo. Hará cosas buenas. Unos pensarán en la fama, que lo vean. Pues estará pensando que le ayuden a su institución, etcétera, etcétera, etcétera. En sentirse orgulloso. Todo lo que el hombre hace en sí mismo, aún bueno, muchas veces viene de motivaciones incorrectas. ¿Está bien? En este punto Pablo dice, por consiguiente no hay gusto ni alguno. ¿Está bien? Versículo 10, 11 y 12. El apóstol Pablo está hablando de la condición del hombre. Continúe conmigo, síganme. Versículo 11 dice, no hay quien entienda. Agrega Pablo y dice, no hay quien entienda eso. Primero dice, no son justos. Luego dice, no hay quien entienda. ¿Qué más dice? Se hicieron inútiles. A ver, alguien que me ayude, que tenga el versículo ahí, el versículo 11. ¿Ah? No hay quien busque a Dios. Mírenme para acá. El apóstol Pablo a continuación comienza a narrar lo que se desprende del resultado de estar bajo el poder del pecado. No son justos, luego no buscan a Dios, ¿verdad? Pareciera, pero en realidad no buscan a Dios. ¿Qué más? Léamelo ahí, el 11. ¿Qué más? El 12. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. A ver. ¿Qué más dice? Se hicieron inútiles. ¿Verdad? ¿Ah? Ok, mírenme para acá, aquí está. Condición, bajo el poder del pecado. Posición, no hay justo. No hay que busque a Dios. Se desviaron. Mírenme para acá y se hicieron inútiles. Bien. En sí mismo, ojo que estamos refiriéndonos a personas en Cristo, en sí mismo la persona es inútil de lo divino, es incapaz de lo puro, de lo santo, es inútil para vivir una vida por sí mismo, agradable a Dios. Escúchenme, por sí mismo, el hombre en sí mismo es inútil a la hora de lo divino, es inútil a la hora de vivir una vida agradable a cabalidad para Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. Se hicieron inútiles. El ser humano en sí mismo es inútil para agradar a Dios. Es inútil para cumplir con todos los estándares de Dios. Es inútil a la hora de lo divino, de lo santo. En sí mismo el ser humano es inútil. Yo le podría dar un ejemplo acerca, mientras yo voy a hablar, que alguien me busque, Romanos, no me lo busquen, voy a decírselo así. Yo le puedo dar un ejemplo acerca de lo inútil que es el ser humano. Le puedo dar el ejemplo de alguien que ya era creyente e intentó tener una vida agradable para Dios. Trató de tener una vida útil para Dios, pero basado en sus esfuerzos, basado en su fuerza. Y eso está en Romanos capítulo 7. Encontramos al apóstol Pablo, ya había sido convertido, ya Cristo se le había aparecido en el camino a Damasco. Usted conoce la historia, la luz gloriosa que lo rodeó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh Señor. Y ahí Dios le dice, te usaré, tengo un plan, un propósito para ti. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo revela lo inútil y lo incapaz que es el hombre en sus propias fuerzas. Y él narra en algunos de los versículos, creo que desde el 15, desde el 16 en adelante, él comienza a narrar, síganme, estoy dando un ejemplo acerca de ser inútil. Él comienza a narrar, un creyente ya comienza a narrar acerca de su intento por agradar a Dios, acerca de su intento por tener una vida agradable a Dios. Y él comienza a decir, no me entiendo, comienza a decir, porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que aborrezco. Yo amo la ley de Dios, dice Pablo, pero veo otra ley en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice Pablo, yo quiero agradar a Dios, amo la ley, yo intento hacer lo bueno, pero no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que aborrezco. Miserable de mí, inútil es también sinónimo. Inútil de mí, dice Pablo. Inútil, ¿qué voy a hacer? Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, naturaleza? Porque yo intento con mi fuerza agradar a Dios, pero con mi carne lo desagrado, peco, hago lo malo. Y Pablo ya era cristiano. Dios lo dejó que intentara con su fuerza. Y él se tocó con la naturaleza pecaminosa que lo derrotaba una y otra vez. Él descubrió que aún tratara de guardar toda la ley, en él mismo la ley lo condenaba. En algún momento yo les voy a hablar de ese tema, pero nada más le quise dar un ejemplo. Y el apóstol Pablo en el versículo 25 dice, gracias, doy a Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. Gracias. Versículo 25, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ve? Ahí cambia. Ahora sí, volvamos al punto. En el versículo 13, acabamos de abarcar, hermanos, lo que es posición, condición del hombre, posición bajo pecado, condición. Ahora, hermano, le voy a decir algo, mire. Hay líderes. Esto no es personal. Hay líderes y personas en general, ¿verdad? Que de pronto, hermano, suenan como orgullosos de sí mismos. Dan así una expresión así de santulones, así, ¿verdad? Y se ven así como que todo lo tienen bajo control. Miren, tiene todo bajo control, ¿verdad? Pero si Cristo lo suelta, es capaz de traicionar a su madre. Así que no te dejes de tan. Yo a veces los veo, hermano, y los oigo, suenan como tan orgullosos de ellos mismos. No solo hay uno por quien hay que estar orgulloso, solo hay en uno en quien uno se deba de jactar, y es en el que murió en la cruz. Solo él. Y usted a veces ve a la gente que tiene así como el control, ¿verdad? Usted lo ve. Esas iglesias hasta legalistas, usted ve un montón así, gente con un autocontrol humano. Pero humanamente, en sí mismos, no se han dado cuenta que son inútiles. Ahora sí, a continuación, el versículo 13 abarca, mírenme para acá, el versículo 13 abarca lo que son las acciones que se desprenden del hombre que está sin Dios. ¿Verdad que sí? Las acciones, ¿qué dice el versículo 13? El primer instrumento, creo que aparece la boca. Aparece la esclavitud del hombre, el servicio del hombre al pecado. El siervo, como los miembros y los miembros, los sentidos de los seres humanos son esclavos, son siervos del pecado. ¿Me está siguiendo? Versículo 13, ¿qué dice? ¿Alguien que me lo lea? Sí. Sepulcro abierto es su garganta. El foro. Gloria a Dios. Están peleando, así es. Sepulcro abierto es su garganta. Mire, instrumento número 1 de esclavitud o de servicio al pecado. Instrumento número 1, ¿qué es? Qué curioso, ¿ah? Que primeramente el diablo, su primer instrumento es la boquita. ¿Ah? ¿Está bien usted? Acabamos de ver posición, donde el hombre está, condición, posición, y luego las acciones del hombre, lo que se desprende. Y dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Cuál es la idea que tenemos de sepulcro abierto, hermano? Y usted sabe el olor que se desprende ahí, hermano. Dicen que el olor del cuerpo humano es el olor más terrible hasta que los animales. Y me disculpa, gloria a Dios por nuestro cuerpo y todo, ¿verdad? Y no lo tome como un menosprecio, pero cuando ya, qué feo huelen los muertitos, ¿verdad? Qué mal huelen, ¿verdad? Dicen que es terrible. Ahora sí, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué más dice? A ver. Hermano, voy a tratar de enfocarme entonces en los que quieran aprender. A ver, y voy a enfocarme, no importa. ¿Qué más dice? A ver, ayúdenme. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Veneno qué?
Siga, siga. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Bien, ok. Hermano, el primer instrumento es la boca. El segundo instrumento, sus pies y sus manos. Porque lo que usted habla será lo que dirija, lo que sus manos y sus pies van a hacer. El pecado no cambia, usa el mismo principio, se copia de Dios. El pecado usa la boca y luego, hermano, usa las manos y los pies, y por ende todos los sentidos del hombre son siervos del pecado. El pecado es amo totalmente del cuerpo, de la boca, de todo el ser del hombre. Amo al Señor. Ahí acabamos de ver los instrumentos del ser humano bajo el servicio de ¿qué? Del pecado. ¿Está bien? Ahora no lo toma literal, no le estoy diciendo que eso es para usted, queremos entender algo, ¿está bien? Ahora eso es verdad. El apóstol Pablo dice que eso es verdad para todos. El ser humano está así, toda la humanidad tiene esa condición sin Cristo. ¿Está bien? ¿Me explico? Ahora sí, por consiguiente, dice que no encontraron camino de paz. Hermano, por supuesto, lamentablemente andar en esos caminos no produce paz, no vas a hallar tranquilidad, no vas a encontrar felicidad. Jamás, por más que andes en lo que andes, tratando, intentando, buscando cómo saciarte, no encontrarás. Porque el resultado del pecado, la consecuencia es la muerte, ausencia de satisfacción verdadera, ausencia de plenitud, ausencia de paz, plenitud verdadera. No la va a encontrar. Entonces dice, amargura hay en sus caminos, no encontraron paz, quebranto, desventura. O sea que está hablando, después de todo, hermano, el pecado, míreme para acá, es un enemigo terrible, porque el destino que te espera es desquebranto, es destrucción, por más placer y por más deleite y por más prueba que se haga. O sea, entiende esto, tu destino y lo que te espera, o al que ande así sin Cristo, es desquebranto, es desventura, una vida sin éxito, aparente éxito, pero una vida bajo esclavitud y poder y de desventura y de decepción y sin paz. O sea, míreme para acá, míreme para acá, ese era la condición y el destino del hombre. Y el hombre, póngame atención, y el ser humano no podía hacer nada. Qué terrible, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Entienda lo que estoy diciendo. Esa condición y ese servicio del hombre y esa esclavitud del hombre al pecado, el hombre no podía hacer nada. Al ser humano curar esa enfermedad le era imposible. ¿Me explico, hermano? En otras palabras, escúcheme bien, el único destino que el hombre tenía era muerte, destrucción y condenación y juicio. Ese era su destino. Lo único que le esperaba al hombre era eso. Ahora le voy a bendecir con una palabra de gracia. Pero lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible. Para el hombre solo había un camino, y era destrucción, ruina y muerte y condenación. Pero Dios abrió un camino, una alternativa, una oportunidad, una puerta, que por cierto, nuevamente lo repito, para el ser humano era imposible hacer algo. Bueno, voy a avanzar, hermano. En esta imposibilidad de los seres humanos, los vio Dios desde el cielo. En este imposible de las familias, en esta enfermedad mortal, incurable, los vio el médico de médicos. En esta condición donde los seres humanos no podían hacer nada, el Dios Todopoderoso en el trono los vio y decidió cambiar el destino, abrir un camino. Decidió, hermano, hacer algo que era imposible para los hombres, lo que era imposible para los hombres. Dios decidió, hermano, hacer lo posible. Mírenme para acá, aunque eso le costara, o aunque eso le causara el dolor más terrible
al deshacerse o al entregar al unigénito Hijo de Dios. Hermano, no me diga que usted, hermano, no me pregunte que usted, o no me diga que usted va a dudar del amor de Dios. No me diga usted, hermano, que usted va a cuestionar si Dios quiere o no quiere contestar. No me pregunte o no se cuestione, hermano, si usted se pregunta, usted se cuestiona si Dios quiere o no quiere cambiarte. No permita pensamientos de duda, hermano, si Dios quiere o no quiere ayudarte. Si estuvo listo, si estuvo dispuesto, si estuvo capaz de entregar lo más valioso, y aunque representara dolor, vergüenza, hermano, aunque representara, hermano, entregar a su único Hijo de Dios, Él estuvo listo por amor a ti, Él estuvo dispuesto por amor a ti. ¿Cuánto más Dios no hará ahora que tú le has entregado su vida a Cristo, o ahora que Él ya consumó otro camino, lo que le era imposible para el hombre, a la hora que ya Dios ya hizo lo que el hombre no podía hacer? ¿Cómo vas a dudar o te vas a cuestionar? No te cuestiones, no pienses que Dios te quiere señalar. No, Él te quiere levantar porque Él ya proveyó la cura. Él ya proveyó la salida. Dios sí quiere cambiar, Dios sí quiere ayudarte, Dios sí quiere transformarte, Dios sí quiere regalarte otra posición. Dios no quiere a los seres humanos en esa posición. Cuando la Biblia nos revela esto, no nos revela desde un punto donde Dios dice, mire cómo están, los voy a destruir, los voy a matar. No, cuando la Biblia nos revela esto, es dándonos una explicación para que abracemos su oportunidad, para que le demos lugar a su amor, para que le demos lugar a su llamado, para que le demos lugar a su gracia. Porque en nuestro caminar diario, en algunos momentos vamos a tropezar, vamos a fallar, pero por la obra de Jesucristo en la cruz debes de entender que si Él ya consumó esa obra, Él no está condenándote, Él no está señalándote, no tiene la mínima intención de hacerte la vida de cuadritos cuando estás pecando, cuando fallaste. Está intentando mostrarte de que hay otra manera en que tú descubras plenitud, propósito y vida por la cual fuiste creado. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo en la cruz. Él te ama tan profundamente que tú no lo puedes entender en tu condición, en tu desempeño de volverte contra Dios, de actuar en contra de Dios y de actuar en contra de otros. Aún así Dios te amó y entregó a Jesús. Renuncia a esa voz condenatoria. Renuncia a esa voz que te dice que dudes, que Dios no te va a escuchar, que Dios no le importa lo que piensas. Dios nos miró, pero su mirada lo hizo actuar. Y si ya actuó, oh hermano, alguien debería de tener esperanza. Porque si ya actuó Dios, alguien debería de tener esperanza que, hermano, Dios podría hacer algo hoy, aquí, ahora, mañana, o en, no sé, porque Dios ya hizo lo que representaba más doloroso, lo que representaba más imposible. Cuando tú entiendes esto, hermano, tú tienes fe de que los frijolitos llegarán. Tú tienes fe de que el trabajo puede llegar. Tú tienes fe de que puede abrir otro trabajo. Cuando tú entiendes que Dios estuvo dispuesto para hacer lo más grave, lo demás es menos grave, es más fácil. Y si lo más grave representó, hermano, la revelación y la señal de su amor, la demostración de su amor, lo demás es más pequeño, es insignificante para Dios. Dios sí quiere, hermano, tu bendición. Dios sí quiere tu levantamiento. Dios sí quiere tu dicha. Dios sí quiere que tengas luz, que tengas plenitud, que tengas un caminar de propósito, de significado. Y si Él ya hizo lo más grave, si Él ya hizo, hermano, lo más doloroso y donde nos demuestra su gran amor, lo demás, ¿qué no hará Dios? Oh, yo espero que usted, en sus cosas y en sus luchas y en sus problemas, porque todos los tenemos, en esta mañana pueda recibir, hermano, esta esperanza. Amén. Si Dios estuvo dispuesto, hermano, a que le cortaran el brazo, a que le cortaran, hermano, el corazón, a que le cortaran el brazo, darte un dedo no es nada, darte una uña no es nada. Amén. Darte la sangre, dice el ya me arrancaron el corazón, ¿qué me importa lo demás? Cuando usted tiene claro eso,
Usted se levanta diciendo, wow, el bien y la misericordia andan conmigo todos los días. Hombre, claro que Dios puede cambiar a este hombre. Ah, no, claro que en este trabajo donde estoy, claro que Dios sí puede hacer algo. Porque se supone que deberíamos de verlo o valorarlo desde lo más grave hasta lo menos grave, ¿verdad que sí? Y si ya lo más grave fue hecho, y si ya lo más grave Dios lo hizo, oh, Dios puede tocarte en tu condición, Dios puede sanar tu cuerpo. Si ya Él proveyó el cordero, ya proveyó la oportunidad, ¿qué no hará el Señor? Claro que Él está interesado en restaurar tu familia, claro que Él, créele a Dios. Amén. Continuamos, ¿sí? Versículo 19. Alguien que me ayude, a ver, versículo 19. Versículo 19. Pero todos sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero lo que toda boca se cierre y todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios. Amén, amén. ¿Ok? Y sabemos que lo que la ley dice, vamos a continuación a explicar un poquito este verso, amén. Sabemos lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿verdad? Pero antes de entrar a explicar estos versículos, quiero decir, hermano, quiero decir antes que la ley nunca fue dada por Dios para que el hombre fuera salvo. Escúcheme bien, quiero que usted y yo lo tengamos claro. Usted lo va a encontrar en la Biblia y más en las cartas de Pablo. La ley de Dios fue dada por Dios, pero nunca fue dada para que el hombre fuera salvo por ella. Nunca fue dada para que el hombre fuera justificado por ella. La ley, bíblicamente encontramos sus propósitos y hoy vamos a ver dos funciones de la ley. Hoy vamos a ver dos funciones de la ley, pero nunca Dios dio la ley para que el hombre viviera por ella, se justificara por ella o se salvara por ella. Amén. Desde su inicio hasta el Nuevo Testamento, y usted verá, desde el inicio, nunca el propósito de Dios fue que el hombre, el ser humano, viviera por la ley. ¿Está bien? ¿Sí? A continuación vamos a entrar al versículo. Dice, porque sabemos que lo que esto dice a los que están bajo la ley. Verso 19, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la ley se aplica. Dice ahí, la ley se aplica. Hay una traducción que dice, la ley se aplica a quienes fue dada, dice la traducción viviente. La traducción viviente dice, la ley se aplica a quienes les fue dada, ¿verdad? Pero en realidad la mejor palabra aquí es que en esta primera parte de este versículo nos revela la jurisdicción de la ley. Mírenme para acá, jurisdicción de la ley. En realidad Pablo dice, porque todos, lo que Pablo quiere decir es, todos los que están bajo la ley, están bajo el poder, están bajo la autoridad, están bajo el dominio de la ley. Ahora, la ley fue enviada para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que todos están bajo jurisdicción, bajo el poder, bajo el dominio de la ley. Ahora sí paso a explicarlo. ¿Qué quiere decir? Que los que están sin Cristo, los que están sin Dios, los que están sin reconciliarse con Cristo, sin confiar en Cristo, están bajo la jurisdicción de la ley. Jurisdicción es poder, o sea, bajo lo que la ley juzga, bajo lo que la ley manda, bajo lo que la ley aplica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me estoy entendiendo? Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Escúcheme bien. Que no nos sirve estar bajo la ley. Porque la ley te va a decir lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, la ley te condenará. Eso es lo que quiere decir. Estar bajo la jurisdicción de la ley no nos sirve. ¿Por qué? Porque la ley te va a demandar hacer todo lo que tienes que hacer. Te va a presentar lo que debes hacer. Y si no lo haces, te condenará. Y la ley lo hará. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. La ley hace bien su trabajo. Ahora, escúcheme bien, mírenme lo que le voy a decir. Si tú te metes bajo la jurisdicción de la ley, mírenme para acá, si tú te sometes a vivir por la ley, a caminar por la ley, mírenme lo que le voy a decir, y desobedeces un mandamiento solo de la ley, por muy pequeño,
te fallaste toda la ley. Violaste toda la ley. Con uno solo. ¿Está bien? Porque la ley es rígida, no se quiebra. Usted no puede doblar la ley. La ley es la ley. Y así debe ser. Y si usted viola uno pequeñito, la violó toda. No nos conviene estar bajo la jurisdicción de la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ley fue entregada y luego continúa Pablo y dice, la traducción viviente dice, para que nadie, para que todos sean culpables, para que todo el mundo sea culpable, o sea, todo el mundo está bajo la jurisdicción de la ley dice son culpables y no tengan excusa. ¿Sabe también cuál es la otra palabra para excusa? Autojustificación. ¿Usted ha visto a la gente cómo se autojustifica? Yo no lo quebré. ¿Y para qué lo pusieron ahí? ¿Quién dijo que lo pusiera ahí? Ese mami, papi, yo no lo quebré. Y se ponen a llorar. Ya este niño trae ejemplo. Poder del pecado manifestándose. Son inútiles. No reconocen, hermano. Pero la ley los prensó y le dice, estás listo. Por ti mismo, estás listo. Por ti mismo, en sí mismo, no puedes autojustificar. Por muy cristianito, por mucho que ayunes, por mucho que ores, entiende en ti mismo. No dependas de eso. No te fundamentes en eso. No te sientas orgulloso, te sientas mejor que otros porque ayunas, porque oras, porque te congregas, más que todo porque lees la Biblia. No te bases en eso, porque si te basas en eso, serás descalificado. Ese es el problema de los fariseos. Oh Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Yo diezmo de todo eso era bueno. El problema, ¿dónde está? Se basó, su justicia la basó en eso, se fundamentó en eso. Lo que tenía era religión, no relación. Lo que tenía era religión, no comunión. Oh, dice el Señor Jesús. Mientras que el publicano allá a lo lejos decía, oh Señor, no quería ni alzar, eso es lo que hace la ley, no quería ni alzar los ojos arriba. Se propicio a mí, Señor, yo ni ayuno nada, ni nada. Dice Jesús, se fue más justificado aquel publicano para su casa que aquel fariseo. Ahora sí, hermano, continuamos. Dice, para que nadie se autojustifique. Oh, yo oro que esto le esté sirviendo a alguien. Hermano, vamos a avanzar. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Alguien que me ayude. Vamos a entrar a las funciones de la ley. Entonces, primer función de la ley, antes que lea el versículo 20. Primer función de la ley. Mírenme para acá. Primer función de la ley. Que todos reconozcan su culpa. Que todos reconozcan que no pueden en sus propias fuerzas, en sí mismo. No podrás en ti mismo. Primer propósito, para que no tengan excusa. Primer función, para que no se autojustifiquen. No se agarren de sus propios esfuerzos, no se agarren de sí mismos. Amén. Oh, yo quisiera que la sabiduría de Dios más para poder darte aplicaciones que te sirvan en tu diario caminar. Porque muchas veces nosotros tenemos esa tendencia como Pablo. Ya queremos por nuestra propia fuerza. Otra vez te fuiste mal, dice Dios. Hijo, déjame que te sostenga con mi gracia. Déjame que te ame. Déjame que te ayude, hijo. Pero si insistís por la ley, vas a bloquear mi ayuda. No dejarás que te abrace, no dejarás que te llene. Y prontamente te sentirás cansado, te sentirás aburrido, porque te fuiste por un camino equivocado. Y estás cansado en tu alma porque caíste en un desempeño humano, caíste en un desempeño almático. Quiero hacer lo bueno, quiero. Y nunca es suficiente. Hoy, Señor, me levanté hoy a las 6 de la mañana a orar. El diablo llegará y dirá, era a las 5. Uy, me levanté a las 5 a orar, Señor. El diablo llegará y dirá, era a las 4. Uy, Señor, yo le ayudé a alguien, yo que yo le ayudé. No es suficiente. Tuviste que darle más. Eso hará la ley. Y el enemigo la usará. Y Jesucristo la usa bien, pero el diablo la usa para mal. Amén. Número 1, entonces, el primer propósito, primera función de la ley,
que todos reconozcan que son culpables y que no se autojustifiquen. Primera función. Versículo 20, ¿qué dice? A ver, hermano, una actitud para aprender, a ver. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nuevamente, ¿qué le dije al inicio antes de enseñarles dos funciones de la ley? Nunca fue la voluntad de Dios, el propósito de Dios de dar la ley para que el hombre se justifique. ¿Qué dice ese pasaje? Porque nunca jamás nadie se justificará por obedecer o guardar la ley. Nunca jamás. Mírenme para acá. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestras iglesias? Somos buenos para aplicarle la ley a la gente. No te pintes, no te pongas, tenés que ponerte el pantalón no, la falda sí, esto y el otro no, esto sí, aquello no. Ay, Dios mío, tan lejos del Evangelio de Jesucristo. Eso es error. Esos errores también se estuvieron viendo en la iglesia primitiva con los Gálatas. Pablo les escribe en el capítulo 1 y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los desvió del camino? ¿Quién los fascinó? Yo les presenté a Jesucristo crucificado. ¿Por qué siguen otro evangelio? No es que hay otro, solo hay uno. ¿Por qué se apartan del que los llamó por la gracia para seguir otro evangelio? Si ustedes se justifican por la ley, de la gracia cayeron. Mírenme para acá. La gracia es más alta. ¿Por qué dicen? Si ustedes se justifican por la ley, de la gracia cayeron. La gracia es más alta que la ley. Ahora, ¿yo estoy hablando mal de la ley? No. La ley es santa, es pura. El problema es que tú y yo somos de carne y hueso y recibimos una naturaleza caída. Solo la gracia podía salvarse. La gracia es más alta. Eso me pasó a mí, recién convertido, gozoso, alegre. La pastora me decía: tu linda, qué gozo. Yo quería predicar, yo quería correr, porque era la gracia, era el perdón, era el amor, era la unción de Dios, era Él. Yo andaba hasta mí, hermano, libre de mí mismo. Ya ni estaba pendiente de mí, estaba pendiente de Él, lo miraba a Él. ¡Pum! Vino el diablo y me aplicó la ley. Uy, ahora tengo que hacer eso. Uy, ahora tengo que hacer lo otro, ahora soy cristiano. Uy, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y prontamente andaba así como un, mire hermano, como un fariseo, con una casa encima, pesada, cargada. Se me fue el gozo, se me fue la alegría. Caí de la gracia. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Y si usted va por la ley, ahí no hay poder, no hay unción, no hay resultado, no hay cambio, no hay transformación. Porque todo dependerá de usted. ¿Y cómo estaba usted? En condición de pecado. No te sirve. Eso es un engaño, es un error. El enemigo es solo bueno. Él es astuto. ¿Dónde menos usted desconfiaría que hay error? En los púlpitos, ¿verdad? Cuando se lee la Biblia, ¿verdad? Pues él es experto para torcer las verdades, para que el pueblo caiga en error. Por eso Pablo le dijo a los corintios: me late que a ustedes les pasó como a Eva. Fueron engañados sus sentidos. Y él entenebrece el entendimiento de ellos para que no les resplandezca el evangelio de Jesucristo. Solo hay un evangelio verdadero que está en las cartas de Pablo, y no es andar por la ley. Pero tenemos iglesias legalistas, extremistas, y esto no significa que yo esté diciendo que la gente haga lo que quiera. Cuando descubras el evangelio de la gracia, no harás lo que quieras, porque no podrás. Porque el evangelio de la gracia es poder de Dios. Cuando a Pablo le dijeron: entonces haremos males para recibir mal, Pablo no les puso: mire hermano, sí, no, ni no, sí o no. Pablo les dijo: de ninguna manera. ¿Cómo pecaremos si hemos muerto al pecado? Si usted encuentra la gracia, usted será libre del poder del pecado, porque es Cristo en ti el que te libera. Pero a veces nos malinterpretan a los que hablamos del evangelio de la gracia. Ya dicen: ese está hablando que vayamos a hacer lo que queremos. No podrás si descubres y recibes el evangelio de la gracia. No podrás. Juan dijo: el que tiene la esencia de Dios, la vida de Dios, no peca, porque la unción de Dios no lo dejará. No es que es perfecto, no me malinterprete, sí, tropezará, fallará, pero a lo que se refiere Juan, que la esencia de Dios ya no es un practicante, ya no va a propósito, ya no corre, no practica, no lo planea. Cuando estabas bajo el poder del pecado, hasta lo planeabas y te deleitabas. Versículo 20, Pablo nos muestra la segunda función de la ley. ¿Y sabe cuál es la segunda función? Dice: la ley
sencillamente, dice mi traducción, la traducción viviente, nos muestra, nos revela, nos enseña lo pecadores que somos, lo débil que somos, lo imperfecto que somos por nosotros mismos. Así que ya deja de andar sintiéndote orgulloso de ti mismo y ya deja de predicar sonando como que si estás fundamentado en ti. Solo hay uno que debe ser visto y es Cristo. Amén. Pablo dijo, para revelar a Cristo en mí por su gracia. Y él también dice que sea Cristo quien se refleje en él. Solo hay uno que debe ser visto y es Cristo. Pero cuando tú y yo hacemos alarde de nosotros, estamos guiando mal a la gente. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo espero que usted haya aprendido. Lástima porque yo no toqué el tercer punto. Lo único que abarqué fue mi segundo punto. Mi primer punto fue la condición del hombre. Mi segundo punto fue las dos funciones de la ley. Y me falta entrar para completar el significado y el propósito de lo que acabamos de ver. ¿Cuándo tiene más sentido estos pasajes? Cuando usted entra a los pasajes siguientes. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, donde habla de la justificación por la fe. Pero no lo vamos a ver hoy. Si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido, vamos a ver el tercer punto el próximo domingo, si Dios lo permite. ¿Está bien? Pónganse sobre sus pies. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, y para romper lo religioso, yo lo voy a mandar a usted así: que la paz de Cristo reine en su corazón, para que usted aprenda que usted es aceptado por Cristo, por su gracia y su sangre. Bendiciones para usted también. Sé que le va a ayudar.